Capítulo 15. El gobierno del general Ismael Montes, de 1904 a 1909. Iniciamos con un refrán que dice así: después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo. El gobierno del doctor, general y abogado Ismael Montes fue sin duda el más grande y fecundo de la administración nacional. Lo más destacable del general Ismael Montes fue su actitud patriótica de incorporarse a la Guerra del Pacífico antes de la edad requerida, su participación eficaz en la Guerra Civil Federalista y en la Guerra del Acre, en las que fue ganando sus ascensos hasta el grado de coronel. Su carrera culminó con el rotundo triunfo electoral en 1904 y la presidencia de la República. El auge de la goma y el comienzo de la era del estaño fueron los factores determinantes para el éxito del periodo liberal. En 1899, la aduana de Puerto Alonso, en solo un mes, dio más de 1 millón de pesos bolivianos por concepto de exportación de goma. En el año 1900, los ingresos aumentaron considerablemente, hasta alcanzar en 1907 a casi 2 millones de kilogramos de goma, con precios que subían considerablemente. Las importaciones siguieron subiendo al mismo ritmo, de manera que el comercio y la industria recibieron un incremento considerable, mejorando la economía del Estado y el bienestar general. Bolivia dependía de su comercio, de la tregua con Chile y la subordinación injusta. Bolivia, empobrecida por dos infaustas guerras, necesitaba crear previamente condiciones de poderío y soberanía. Sin tener un ejército educado, preparado para grandes empresas, cualquier gesto patriótico de reivindicación resultaba teatral e inocuo. Por esta razón, el presidente Montes pensó en sacrificar el presente y asegurar el porvenir. El 1 de noviembre de 1903 se firmó también por iguales razones el Tratado de Petrópolis con el Brasil. Había que sacar de la desgracia a la fuerza propulsora para preparar un futuro mejor. Se pensó entonces usar 300.000 libras en el tratado con Chile y los 2 millones en el tratado con Brasil, para emprender la construcción de los ferrocarriles existentes ahora, con el cual organizar el trabajo creador que haga efectiva la unidad nacional. El capital financiero internacional, a su ingreso a Bolivia, dejó de advertir influencia. El modo de producción del sistema capitalista exigía mejor preparación de la mano de obra y una mayor cultura. Por consiguiente, se tuvo que pensar en el mejoramiento y ampliación del sistema educativo. El doctor Saracho estaba decidido a edificar una patria nueva. Se acabó resuelta a realizar la obra que soñaron con Omiste. Al iniciar la reforma en Potosí allá por 1864, el ministro recorrió los centros de la República para conocer las necesidades de los colegios y escuelas y sus estados, para plantear las soluciones desde diferentes ángulos, para saber el presupuesto de la educación. Entonces, para 1904, el presupuesto de instrucción tenía 130.000 bolivianos, que pasando el tiempo en 1908 se aumentó a 1.833.904 bolivianos. Los docentes, con sus pobres sueldos y sus pagos de retraso, pero con los presupuestos que recibía la educación, recibían un pago justo por su labor de docente. No había un pago fijo, sino una remuneración por horas de trabajo útil. A los profesores de facultad se les asignaba 3 bolivianos por hora, a los de secundaria 2 bolivianos por hora y los de primaria 50 centavos la hora. Entonces dictó el decreto del 9 de febrero de 1905, convocando a exámenes de competencia para optar becas de estudio en Chile para postulantes a escuelas de la pedagogía, para maestros de primaria y secundaria.
Entonces, 8 señoritas aprobaron y fueron a capacitarse en la Escuela Normal de Santiago de Chile, quienes fueron María Gutiérrez, María Orejuela, Elena Smith, Elodia Valdivia, Ernestina Aliaga, Arminda Salmón, Raquel Céspedes, Raquel Gostelú. Había tanta importancia por la educación que el 12 de febrero de 1906, el presidente Montes y el ministro Saracho se trasladaron a Oruro, solo para despedirse de las 8 señoritas, para colocarles las escarapelas con la tricolor nacional en el pecho y entregarles una cartilla cívica que estaba escrito un discurso del general Montes. El 25 de febrero de 1905 se dio instrucciones especiales a la misión de estudio, presidida por el doctor Daniel Sánchez Bustamante y el secretario Felipe II Guzmán, para que se estudiaran en Chile, Argentina y Europa. En 1906 se amplió a 58 números de becas para profesores de secundaria y estudiantes de ingeniería, medicina, electricidad, agronomía, veterinaria y comercio. Luego, en 1907, partió la segunda misión, compuesta de Lola Noya, Carmen Acebey, Ernestina Suazo, Rosa Bedragal, Ofelia Quintela, Francisca Ramos y otros más. Fuera de este plan de formación docente, se convirtió el magisterio en una verdadera carrera. Se dictó la ley de jubilación el 11 de diciembre de 1905, de manera que se tenga seguro de vejez, y para controlar sus servicios se creó la Matrícula Nacional de Profesores y Preceptores de la República por ley de 17 de diciembre de 1904. El 13 de febrero de 1904, la necesidad de unificar la enseñanza por medio de textos aprobados con carácter nacional, luego por decreto de 19 de mayo de 1905, se estableció la supervigilancia del Estado sobre la enseñanza en general. El 7 de enero de 1905 se dictó el Plan de Estudios de Secundaria. Por decreto de 11 de enero de 1905, apareció el Plan General de Estudios y de Organización de la Instrucción Primaria, que reconocía 3 grados, 19 escuelas infantiles con niños de 5 a 7 años, 29 escuelas completas para niños de 7 a 10 años, 3 escuelas superiores para niños de 10 a 13 años. Por primera vez se introdujo en el plan de estudios como materia de enseñanza obligatoria la música y la gimnasia, y en el superior la teneduría de libros. Por decreto del 20 de diciembre de 1909 se estableció 2 años de enseñanza superior en las escuelas de niñas para suplir en parte la cultura correspondiente a los liceos de señoritas. En el cuarto aspecto, solo en 1905 se crearon 60 nuevas escuelas de primaria y 26 en 1906. Más el primer cuarto del colegio secundario en Trinidad, que se completó en 1917. En 1908 se abrieron 16 escuelas. Bajo la dirección del Dr. José Terragani, contratado en Italia, se realizó la fundación de un instituto inglés mercantil en Cochabamba. Firmó contratos con el director del Colegio Don Bosco para establecer una escuela de agricultura y ganadería en Tarija y en otras artes y oficios. Por ley de 11 de diciembre de 1905, reglamentada por decreto del 15 de marzo de 1906, se ofreció premios a los que establecieron las escuelas de primeras letras en el campo. En Sucre se compró la casa de piedra para las escuelas primarias de varones
y otra para las escuelas normales. En el Tejar de Tarija para las escuelas de agricultura, y así otras más en Cochabamba y Potosí. Por decreto supremo de 10 de agosto de 1906, se destinó el local de la aduana de La Paz a una escuela primaria. Posteriormente se compró una casa en Uyuni. El 4 de julio de 1906 se declaró gratuita la enseñanza en todos los ciclos y se suprimieron las pensiones, manteniendo solamente el pago de matrícula en secundaria y en las facultades. Luego se reformó el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en sentido de reconocer y sostener la religión católica, apostólica y romana, permitiendo el ejercicio público de todo otro culto, otra religión. O sea que se abrió campo a la libertad de conciencia y a la enseñanza laica, respetuosa de todas las religiones. En el decreto de 15 de noviembre de 1909 se aprobó el Plan Técnico de la Escuela Nacional de Comercio, con el fin de proporcionar al comercio, a la industria y a la administración pública el personal dotado de conocimientos técnicos especiales. ¿Y quién sería a cargo de esto? Pues la sección de Facultad de Ciencias Comerciales, con 3 años de estudio, las cuales comprendían la rama A, Ciencias Comerciales para formar comerciantes, agentes, contadores y gerentes industriales. La rama B, para formar funcionarios fiscales y consulares. Posteriormente se creó la sección de ferrocarrileros. Para señoritas el estudio solo comprendía 2 años, capacitándolas para empleadas tecnificadas. Finalmente, el gobierno comprendió que las escuelas requerían mobiliario y material escolar para una educación más cómoda y científica. En el año 1905 se destinó por primera vez un monto de 25.000 bolivianos para la adquisición de textos y útiles de enseñanza en Estados Unidos. Posteriormente, los pedidos para importar bancos, pupitres, cuadros de enseñanza, globos y mapas geográficos, libros de lectura, pizarrones, pizarrillas, se pidió de París, gabinetes completos de física, química y material para ciencias naturales. Así también se adquirió 1.000 ejemplares de libros de lectura del señor Felipe Pizarro. En el año 1908, en el Departamento de La Paz, se autorizó la instalación del Instituto Americano, con alumnos internos y externos de primaria y comercial. Luego, por resolución suprema del 19 de octubre de 1911, se aprobó la propuesta de John Washburn para establecer el Instituto Americano, pero esta vez en Cochabamba. Y en el año 1906 se fundó una escuela primaria de señoritas en La Paz bajo la dirección de la señorita Teresa Trautler, y un liceo de señoritas también en la ciudad de La Paz a cargo del pedagogo Martín y su esposa doña Elena, de apellido Cunique. Muy bien, ahora entremos a una parte importante, que es la misión pedagógica chilena. En 1907, el ministro de ese entonces contrató los servicios de los profesores Leónidas y Rodolfo Díaz en calidad de asesores técnicos, encargándoles a Leónidas la dirección de las escuelas primarias y a Rodolfo Díaz la enseñanza de idiomas. Leónidas Banderas contrató personalmente otros maestros normalistas chilenos de primaria y de secundaria. En febrero de 1908 llegó la misión, presidida por el matemático Luis Silva, siendo este mismo destinado con varios de ellos al Colegio Bolívar de Oruro, en reemplazo de un equipo de maestros norteamericanos que pasaron a La Paz a incorporarse al Instituto Americano.
Posteriormente, al grupo de maestros de primaria se les encomendó fundar escuelas modelos de tipo experimental con la obligación de dictar conferencias pedagógicas y clases prácticas de acuerdo a la resolución de 17 de junio de 1907. Estas conferencias resultaron verdaderos cursillos de preparación docente. A manera de estímulo, concurrían devotamente a estos cursos el presidente de la República, el ministro de Instrucción y el rector de la universidad. Así también, muchos maestros bolivianos que siguieron los cursos recibieron diplomas de capacidad y fueron incorporados a la docencia. A mediados del año 1908, el doctor Sánchez Bustamante da por terminada su misión de estudio, donde había recorrido y visitado países tales como Chile, Argentina, España, Inglaterra, Suiza, Bélgica y Francia. Esto para poder conocer sobre todos los adelantos pedagógicos y poder implementarlos a la educación boliviana. En su informe destacó sobre todos los puntos que le habían parecido importantes, como por ejemplo en Chile, sobre las escuelas Palacio, que estos eran edificios de gran escala creadas por su entonces presidente Balmaceda. Mencionó también los progresos educativos argentinos bajo el mando del profesor Pablo Pisururno, el Museo Pedagógico de España y su importancia, ya que nace por la educación primaria y normal, que en ese entonces era precaria. Menciona también que las bibliotecas deben estar en cada escuela y ser utilizadas por los alumnos y maestros. También habla sobre la influencia del material para realizar la práctica después de la teoría. Finalmente, en Bruselas se encuentra con el pedagogo Alexis Slush, director de la escuela normal, y este le recomienda contratar al doctor George Rouma para poder fundar la escuela normal en Sucre. Este mismo año se compra la biblioteca Gabriel René Moreno y se crea el Museo Pedagógico con todos los conocimientos adquiridos en Europa. A finales de 1908, el doctor Saracho deja el ministerio y el doctor Bustamante lo reemplaza, esto con el apoyo del pueblo, ya que ellos conocían sobre las experiencias vividas en los otros países. La primera labor fue presentar un plan general de educación, esto regulando los hechos por el exministro, es decir, organizó la educación. También el plan buscaba crear escuelas modelo en cada distrito e indicaba que los niños desde los 6 hasta los 11 años tenían que estar en la primaria. La primaria se dividía en 3 etapas, cada una de estas en 2 años. La secundaria abarcaba desde los 11 y con 7 años de estudio, donde en el último año se dedicaba a la formación del bachillerato. Sánchez Bustamante, ante todo, siempre se dedicó a mejorar y mantener el profesorado y la primaria. Dejando atrás las preocupaciones anteriores, se definió la primera escuela normal en Sucre, que se inauguró el 25 de mayo de 1909 como homenaje al primer grito de independencia lanzado en Chuquisaca. Por decreto de 5 de julio de 1909 se modificó la fecha de inauguración al 6 del mismo mes. A este acto asistieron el presidente de la República, general Montes, y el ministro de Instrucción, doctor Daniel Sánchez Bustamante. Otras actividades. Al lado de la vialidad y de la educación, el gobierno se preocupó también de mejorar el ejército. Se contrató primero una misión francesa y luego una misión alemana para preparar y dar jerarquía a nuestra primera fuerza armada. Se dictó la ley de servicio militar obligatorio, haciendo de los cuarteles no solo una escuela de democracia, sino centros de alfabetización y de educación de carácter. En aquellos tiempos era un orgullo para la juventud de Bolivia el haber hecho el servicio militar, y para los campesinos un motivo de educación general y de ciudadanía plena.
maestros y militares, como servidores de los intereses eternos y permanentes de Bolivia, estaban alejados de la política partidista. Y si las conveniencias de un grupo pretendía presionarlos y hacer depender sus cargos de servicios políticos, ahí estaba el presidente de la República para decirles: no toquéis la educación y al ejército, pilares sagrados de la patria. Época maravillosa aquella en que, por encima de los intereses de las personas y de los partidos políticos, primaba solamente el interés sagrado de la patria y su destino.